Entras a un museo grande, de esos con columnas de mármol, de esas salas enormes, con una luz así toda cenit, ¿no? Carteles en varios idiomas. Caminas por las salas, ves máscaras africanas, ves una momia peruana en una vitrina, ¿no? Ves textiles andinos doblados con guantes de algodón, etiquetados con números de inventario, y al lado de cada pieza una ficha técnica que te dice origen desconocido. Adquirido en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué sentís? Admiración, incomodidad, las dos cosas al mismo tiempo, muchísimas emociones aquí mezcladas, pues ese malestar que quizás estás sintiendo ahora mismo, pues tiene un nombre. Hoy vamos a hablar de él con toda la profundidad, pero también un poco con la honestidad que merece. Te doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy en el episodio 143 vamos a hablar de la decolonización de los museos y de los espacios expositivos. Este es un tema que viene tomando fuerza, la verdad, desde hace décadas, pero que también en los últimos años pienso que ha pasado a ser una conversación académica nada más a convertirse en una urgencia ética, una urgencia incluso política y que claro, como lo estamos abordando, también profesional para quienes trabajamos en la gestión cultural, obviamente, ¿no? Porque aquí también, ojo, ¿no? Si gestionas espacios de patrimonio, colecciones, exposiciones o, bueno, incluso programas educativos, este debate pues te incierna, ¿no? Te incumbe. No como algo que también, es que esto también se ve como algo que pasa en otros países o en instituciones muy grandes, ¿no? Esto pasa aquí, en tu ciudad, en tu institución, en las decisiones que tomas cada semana. Así que hoy vamos a tomarnos el tiempo que merece, sin simplificar, sin moralizar, pero sin tampoco esquivar las preguntas incómodas. ¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a este podcast que obviamente ya sabes está patrocinado por los cursos de acultura.org. Esta semana, bueno, la semana pasada lanzamos el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural que pues pronto iniciará y la verdad es que estoy súper emocionado porque es un curso que creo que es bastante necesario, ¿no? Bastante importante el poder medir, ¿no? Cuánto afectan nuestros proyectos culturales y el saber cómo funcionan esas mediciones es algo imprescindible para la gestión cultural de nuestros días. Así que échale un vistazo, es un curso muy bueno, evaluación de indicadores de impacto cultural en acultura.org, pleca academia, que te puedes inscribir por $10, $10, Dios mío, es algo que yo creo que pues vale la pena hacer la inversión. Dicho esto, vamos al tema que nos concierne el día de hoy. Empecemos, como siempre, por el principio, porque si no ponemos en común lo que significa pues este término, ¿no? de colonización, pues corremos el riesgo de hablar de cosas distintas. El colonialismo en los museos no es una metáfora, es una descripción literal de cómo surgieron todos estos grandes museos occidentales. En el siglo XVIII y sobre todo a partir del XIX, Europa estaba en esta plena expansión colonial, ¿no? Y con esa expansión llegó también una práctica sistemática de extracción, perdón. No solo de los propios recursos naturales, que también es un tema muy interesante, sino de objetos culturales, de piezas sagradas, de restos humanos, instrumentos, textiles, archivos, todo aquello que pudiera ser catalogado, estudiado, exhibido y obviamente convertido en prueba de la superioridad civilizatoria de las potencias coloniales, estaba como objeto, ¿no? de extracción. Ahora bien, y esto creo que es el más famoso, ¿no? El British Museum, o Museum, bueno, no, mi inglés es terrible, pues, pero el Museo Británico, por ejemplo, tiene más de 3.000 objetos del Benín, el actual Nigeria, ¿no? Que fueron tomados durante el saqueo militar de 1897. El Louvre alberga piezas egipcias adquiridas durante las campañas napoleónicas. El Museo Etnológico, perdón, de Berlín
tiene colecciones enterísimas de toda Oceanía y África, que obviamente llegaron a sus manos a través de estos misioneros, estos comerciantes y, por qué no, también de los militares. Y obviamente no podía faltar, en América Latina la historia es igual de compleja. Instituciones en Europa y Estados Unidos conservan piezas precolombinas, textiles indígenas, material arqueológico que salió del continente en condiciones que hoy calificaríamos sin dudar como saqueo, ¿no? El problema no es solo que esas piezas estén allá y no aquí, pues porque eso parece como que es la solución, ¿no? El problema es la narrativa que se construyó alrededor de ellas, porque el Museo Occidental no solo tomó los objetos, también tomó la autoridad que, que ejercieron para interpretarlas. Lo que pasa es que para decirle al mundo, ¿no?, qué significaban esos objetos, de dónde venían y qué valor tenían, pues tuvieron que interpretarlos desde su cosmovisión. Las comunidades de origen quedaron fuera de esa conversación. Fueron convertidas en meros sujetos de estudio. Eran casi que animales de estudio. No eran interlocutoras. Todos sus saberes, en folclore, en espiritualidad, toda su identidad quedó en mera superstición exótica, ¿no? Y eso pues es exactamente lo que el proceso de decolonización intenta desmantelar. Ahora bien, cuando hablo de decolonización en este contexto, no estoy hablando únicamente de devolver piezas, porque aunque forma el debate, esto no solo se trata de ello. Estoy hablando de algo más profundo y más difícil también. Cuestionar las estructuras de poder que siguen operando dentro de los propios museos y los espacios expositivos. Preguntarnos quién tiene la voz, quién tiene la autoridad interpretativa en ese espacio, a quién le está hablando a la institución, quién está dentro y quién sigue siendo el objeto de esa mirada ajena, ¿no? Aquí es interesante porque lo que tendríamos que hacer es analizar nuestro propio entorno, como menciono, ¿no?, más allá del Museo Británico. Empezar por auditar las narrativas de mi propia institución. Si gestiono un museo, si gestiono un espacio cultural, una colección, eh, hay que darnos el tiempo. Hay que darnos el tiempo de revisar las cédulas, los textos de sala, los guiones de las visitas guiadas. ¿Desde qué perspectiva estaban inscritos estas cédulas? ¿Quién habla y quién es hablado? ¿Hay voces de las comunidades de origen en estos textos? O pues estas eran cartografías, eran escritos, eran señaléticas que pues están aquí desde siglos y nunca las habíamos estudiado. Ahora, hablemos también de la parte del debate que más ha ocupado, ¿no?, los titulares en los últimos años, la propia restitución de las piezas y colecciones, ¿no?, a los países y comunidades de origen. En 2017, el presidente Emmanuel Macron pronunció en Ouagadougou, me cuesta siempre leer esta ciudad, Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, un discurso que pues va a sacudir al mundo museístico europeo. Prometió que Francia devolvería el patrimonio africano a África, ¿no?, de forma permanente. He tenido que hacer signos de entre comillas, ¿no? De forma permanente, entre comillas. Para los próximos 5 años. Claro, fue un momento histórico, ¿sí o no? Y también aquí va a ser también el inicio de una discusión extraordinariamente complicada sobre qué va a significar exactamente eso y también cómo se hace. Porque la restitución no debería ser un acto simple de devolución, de una cuestión logística. Es un proceso político, es un proceso legal, ético, de reconocer algunos errores, ¿no? Y, pues claro, ¿no?, también técnico, que va a involucrar preguntas que quizás no tienen respuestas fáciles. ¿A quién se le devuelve? Al Estado-nación contemporáneo, ¿no?, cuyas fronteras, pues obviamente no existían cuando la pieza fue tomada. A la comunidad étnica, o a la comunidad indígena, a la que esa comunidad, ¿no?, que la creó, aunque ahora esa comunidad esté dispersa, quizás está fragmentada.
de pronto no tiene un reconocimiento legal como interlocutora. ¿Qué pasa cuando el país de origen no hay una infraestructura museística que pueda conservar adecuadamente la pieza? Que aquí también, esta última pregunta, dicho sea de paso, ¿no? Es el argumento que los grandes museos occidentales suelen sacar, ¿no? Suelen dar a relucir para no devolver nada. Y es un argumento que, pues, tiene nombre, paternalismo colonial, ¿no? Solo yo puedo cuidar de tu cultura, solo yo puedo reconocerla, solo yo puedo estudiarla. Porque implica que las comunidades de origen no son capaces de cuidar su propio patrimonio, ¿sabes? Por ejemplo, hay un caso muy interesante en nuestra región, el Museo Larco de Lima. Tienen una colección extraordinaria, la verdad, de cerámica precolombina. Es un museo privado peruano, súper bien gestionado, ¿no? Con estándares internacionales envidiables, ¿no? Pero hay comunidades indígenas en el propio Perú que señalan que piezas de sus ancestros están ahí sin que ellos hayan sido consultados ni participasen, mucho menos, ¿no?, en la interpretación de ese material. Ojo, no estamos hablando de un museo europeo, ¿sabes? Colonialista. Estamos hablando de una tensión interna dentro del famoso Estado-Nación, ¿no? Dentro de los propios países latinoamericanos. Eh, Entre propias instituciones culturales, ¿no? De prestigios. Y pues las comunidades indígenas, que obviamente son los verdaderos depositarios de ese patrimonio. Y es un caso muy interesante. Les animo a buscar sobre el Museo Larco de Lima, las críticas que tiene y también los fundamentos que operan, ¿no?, detrás de este museo. Lo que quiero decir que esto nos dice algo importante, que la decolonización no solo es un asunto entre el norte global y el sur global, ¿no?, que también se ve así, sino que creo yo que es también una cuestión que tenemos que resolver en casa, ¿sabes? Tenemos que resolver en casa primero. En Brasil, en México, en Colombia, en Argentina, hay museos que albergan colecciones indígenas y afrodescendientes sin que esas comunidades tengan representación en los consejos de dirección de los propios museos, en las comisiones de catalogación, mucho menos en los programas educativos. La lógica colonial como que no murió, ¿sabes?, con la independencia. Lo que hizo fue mutar, se recicló dentro de las propias instituciones culturales de este Estado-nación, ¿no? Aquí, ojo, ¿no? Por eso menciono, si tu institución tiene colecciones que involucran patrimonio de comunidades indígenas, afrodescendientes u otras comunidades históricamente excluidas, y aún no tenés un mecanismo, un proceso formal de consulta con esas comunidades, aquí pues esta es la señal que estabas esperando, ¿no? Aquí está el punto de partida urgente. No hace falta aquí también tener un gran presupuesto, ni bueno, vamos a esperar sacar la política nacional, la política perfecta, ¿no?, que nos dé la resolución de esto. No, no, no. Eh, Aquí es que con solo contactarles, con solo la escucha activa, solo con el hecho de invitar a referentes de esas comunidades ya hay un avance, ¿no? La decolonización empieza con esa conversación real, con esa buena intención, vaya. Y aquí también hay algo que me parece interesante para el trabajo cotidiano, ¿no?, de la gestión cultural, porque eso también, es que ese es creo que el punto también central, que esto parece una cuestión de que tiene que luchar, ¿no?, el gobierno un gobierno de Latinoamérica o de África en particular con algún museo, ¿no?, europeo. No, no, eh, yo creo, yo creo que la decolonización como práctica, como práctica de diseño expositivo, como práctica de comunicación, como práctica de programación debe de cambiar. Eh, Incluso si tu institución no tiene colecciones históricas que tengan problemas, ¿no?, con ese tipo de contextos, incluso si trabajas en un centro cultural contemporáneo, ¿sabes?, en una sala de exposición independiente, en un festival, la lógica colonial pudiese estar
en el espíritu de las decisiones que tomas cada día. ¿Quiénes son los artistas que programas? ¿Qué porcentaje de las exposiciones de tu institución en los últimos 5 años han sido protagonizadas por artistas indígenas, por afrodescendientes, por mujeres, por creadoras de contextos rurales, de contextos periféricos? ¿Cuántas veces has pasado, o ha pasado, ¿no? También, que si programas a un artista de una comunidad indígena, el foco está en la tradición, ¿no? El folclore, su identidad colectiva, ¿no? Mientras que el artista blanco, urbano, le habla de su obra individual, ¿no? De su propuesta estética, de su posición en el mercado del arte. Eso, discúlpame, pero es también una forma de colonialismo, ¿sabes? La exotización, básicamente. Reducir a una persona creadora solamente ligarlo a su origen, a su comunidad, a su identidad étnica, como que si eso fuera todo lo que tiene para decir, ¿no? Es el mismo mecanismo que puso las máscaras africanas en las vitrinas del museo, ¿no? Sin preguntarle a nadie qué significaban para que los que las usaban en sus ceremonias. Es decir, es la misma lógica. Hay un señor que es arquitecto y pensador ugandés, Matsipa, que su nombre es muy raro, pero búscalo, Matsipa, tiene una frase que me parece muy fuerte. El problema no es que los museos tengan objetos africanos, te lo parafraseo, ¿no? El problema es que el museo tiene el poder de decidir qué es un objeto africano y qué significa, ¿sabes? Interesante, ¿no? Para reflexionar. Llevemos esto a otro plano también. Cuando diseñas una exposición sobre arte popular latinoamericano, ¿quién escribe los textos de la sala? ¿Un curador académico externo o la propia comunidad artesana? ¿O hay voces de las propias personas creadoras integradas en la narrativa? ¿Los títulos de las piezas están solo en español o también en la lengua de origen de las personas que han creado estas piezas? Hay elementos del contexto de uso, de la función ritual o de la función cotidiana de las piezas, o solo hay datos meramente formales y estilísticos. Entonces, yo pienso que esto no es solo una cuestión de ética, ¿no? Es también una cuestión de calidad expositiva. Las exposiciones que incorporan múltiples voces y perspectivas, pues obviamente son más ricas, son más complejas y van a ser pues más interesantes para el público. El público actual, sobre todo el más joven, uf, tiene un radar muy afinado para detectar cuando una institución está siendo auténtica y cuando está solo haciendo una operación cosmética, ¿sabes? Hay un caso impresionante, porque no solo es de nuestra región, sino que es un ejemplo de que esto se puede hacer bien, sin grandes presupuestos. Hay un museo comunitario en Shandani, en Oaxaca, que lastimosamente no he tenido la oportunidad de estar, pero vi algunas noticias muy interesantes. Es un museo creado y gestionado por la propia comunidad zapoteca de Santa Ana del Valle. No tiene grandes salas con tecnología avanzada, ¿sabes? Pero la narrativa es completamente propia. Los objetos son interpretados por la propia comunidad, para la comunidad, con sus propios marcos de referencia. Y claro, los convierte en uno de los ejercicios para mí que he conocido, pues lo he conocido, repito, no he estado ahí, pero que he estado leyendo y me parece uno de los más genuinamente decoloniales que puedes encontrar, ¿no? Buscarlo, el Shandani en Oaxaca. Aquí, yo por eso digo, ¿no? Hay que revisar nuestros procesos de curaduría. ¿Quién tiene la voz en las decisiones editoriales de nuestra institución? Si la respuesta es que siempre la tiene la persona del mismo perfil, probablemente estás perpetuando una lógica de exclusión, aunque obviamente no lo hagas con esa intención, ¿sabes? Y por otro lado, hay que empezar a documentar, hay que llevar un registro de la propia diversidad de tu programación, porque aquí también
pues recordemos que somos humanos, nos olvidamos de las cosas. Y hay que llevar un registro. También, pues, no para cumplir una cuota, obvio esto, ¿no? Sino que hay que tener datos reales, ¿no? Hablando de indicadores, hay que tener datos reales que te permitan ver si tus intenciones, ¿no? De dirigir, de cambiar, y tu práctica están alineadas, ¿no? Bueno, quiero cerrar todo esto con algo que también me parece importante y que a veces se omite en este tipo de conversaciones de colonización, ¿no? Hablar de los límites reales de la persona de la gestión cultural a nivel individual dentro de instituciones que tienen sus propias inercias, ¿eh? Sus propias estructuras de poder, sus propias dependencias. Porque Alejandro, sí, yo todo bonito todo lo que me está diciendo, pero yo soy aquí un peoncito más. Puede pasarnos que escuchamos todo esto y sentimos una mezcla de entusiasmo, pero también de frustración, ¿no? Entusiasmo porque pues, esto es un tema, creo que a cualquier persona de la gestión cultural emociona y toca fibra, ¿sabes? Pero frustración porque somos una persona dentro de una institución que tiene un director, una directora, un consejo de patronato, un ministerio que aprueba los presupuestos, donantes privados que tienen intereses bien concretos, bien explícitos, y claro, de colonizar no es una decisión que ojalá se tomara, ¿no? A partir de una persona consciente, un martes por la mañana, ¿no? Después del café. Es complicado, ¿no? El sistema es complejo. ¿Qué puedes hacer cuando tu margen de maniobra es limitadísimo? Primero, yo lo que propongo es que hay que trabajar en lo que sí podés controlar directamente. Si hay textos que escribes, que tú eres la persona responsable en escribir, si hay propuestas que tú presentas a tu equipo, si hay conexiones que tú eres la persona responsable de construir con comunidades, eh, si, si eres tú, ¿no? La persona que ocupa o redacta o escoge el lenguaje que se ocupa para con las comunidades, bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? Eso no requiere permiso de nadie, requiere voluntad y requiere conciencia. Segundo, ¿cuál es el segundo nivel? Aprender a hacer el argumento institucional. La decolonización no solo es lo correcto, ¿no? Desde un punto de vista ético, ¿verdad? También tiene sentido desde un punto de vista de la propia gestión, ¿sabes? Las instituciones que diversifican sus audiencias, que conectan con comunidades que antes fuesen excluidas, o que actualizan, por ejemplo, sus propias narrativas, construyen una relevancia a largo plazo, alcanzan espacios que antes no los alcanzaban. Los museos que no se transforman están viendo caer su propia asistencia, ¿no? Están siendo amenazados por las propias críticas que le hacen, incluyendo su financiamiento y su legitimidad, ¿sabes? Entonces, eso es un argumento que lo puede llevar a la persona que está dirigiendo, al patronato, a quien toma las decisiones, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Señoras, señores, esto, además de una cuestión ética, es una cuestión de oportunidad para el museo para llegar a las audiencias que han sido excluidas y que también son muchas, ¿sabes? Y tercero, conectar con otras personas. La decolonización en el ámbito museístico en realidad es más que una cuestión teórica, es un movimiento, ¿sabes? Hay redes, hay pensadores, hay profesionales en toda Latinoamérica, en España también, que están trabajando en esto. El ICOM, ¿no? El Comité Internacional de Museos, tiene grupos de trabajo específicos sobre ese tema. El ICOM está trabajando bastante en ello, no me están pagando, no me están promocionando ni mucho menos, pero he visto, ¿no? He visto que hay una agenda en concreto. eh, Depende del ICOM, ¿no? De cada país, pero bueno, al menos en general he visto que el ICOM se está moviendo. Es que solo tenés que buscar, ¿no? Que buscar.
hay colectivos de curadores, de gestores que están empujando estos cambios y tú debes de ser parte de ellos. No estás sola, no estás solo. Em, y bueno, si tu institución incluso es fundamentalmente incapaz de cuestionarse a sí misma, ¿no? Si las resistencias son tan profundas que no hay ningún argumento que valga, pues puede que tu aporte más valioso, ¿no? Sea el de documentar, el de publicar, el de generar conocimiento que sirva a otras instituciones. Si de verdad estás sola, ¿no? En toda la ciudad, pues, pues aquí está tu señal para que tú seas, ¿no? La primera que encienda la luz. El campo necesita casos de estudio, necesita relatos de intentos, de fracasos, ¿sabes? Necesita mapas de qué funciona y de qué no. Y eso pues también es parte de la transformación. Y esto también es a largo plazo. Es algo que cuesta. Es un proceso lentísimo. eh, eh, pero es un paso. Es algo que se hace hacia adelante. Es un avance. Por eso digo, ojalá solo el regreso de piezas arqueológicas o piezas patrimoniales fuese la solución, sino que esto es un cambio de estructura que está permeado en todo lo que hacemos en la gestión cultural, lastimosamente, ¿no? Así que este es el episodio que tenía para hoy. Estaba pensando en esto, ¿no? Y que es muy interesante, el de colonialismo, ¿no? Que pues es curioso, ¿no? También, y esto da para otro episodio porque lo que mencionaba al principio, ¿no? ¿De quién son las piezas? ¿De quién son las piezas al final si el patrimonio se lo queda el Estado, ¿no? Porque al final el Estado, que en teoría somos todas y todos, ¿no? Al final es representada por un gobierno, el cual el gobierno también cambia de turno. Y si este gobierno pierde la conciencia, pierde la identidad, decide destruir este patrimonio, eh, ¿de quién es realmente el patrimonio cultural? E incluso hace poco tenía esta reflexión que me gustaría saber tu opinión, es cuando se inscribe un sitio en la lista de patrimonio mundial, ¿no? En la lista de patrimonio de la humanidad, que es una idea que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero también reflexiono, bueno, cuando decimos que este patrimonio ahora es de la humanidad, no también estamos casi diciendo que ya no le pertenece a la comunidad, sino que como ahora nos pertenece a todas y todos, es casi una expropiación, ¿verdad? No sé si me explico o no sé si tal vez estoy ya hilando muy fino, ¿sabes? Pero, ajá, esta idea bueno, ahora este patrimonio es de la humanidad, ya no es tuyo, ¿no? Claro, obviamente, y habrá alguien, ¿no? De la UNESCO que me está escuchando y dirá, no, es que no se trata de una expropiación, no siempre se reconoce el origen del patrimonio, solo que se le da una relevancia diferente, sí, pero pues también como nombramos las cosas, ese nombre literal, también significa algo o no. También quizás ya estoy hilando muy fino, ¿no? Quizás ya estoy yendo a un extremo, pero por eso te digo, ¿qué piensas tú? Es algo interesante que esto da para muchísimos podcasts. Así que bien, si este episodio te aportó algo, te pido que lo compartas con algún colega de la gestión cultural. Estas conversaciones necesitan llegar a quienes tienen responsabilidades en museos, en centros culturales, en archivos, festivales, espacios culturales de todo tipo. Suscríbete a Spotify, a Apple Podcasts, a YouTube o donde nos escuches para no perderte ningún episodio. Y también seguimos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Aparecemos como AculturaORG para más contenido diario sobre gestión cultural, industrias culturales y creativas, políticas culturales, patrimonio, todo lo que nos encanta. Esto ha sido Gestión Cultural del Podcast. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.